el caso Estados Unidos, el caso Querétaro, el caso, híjole, líder del cártel inmobiliario y el caso, y seguimos con el alma en un hilo, Leti Calderón Chelius. Bienvenida, buen día. ¿Cómo estás, Marta Olivia? Pues sí, la verdad es que el escenario es complicado, es importante hablarlo, pero también yo creo que dar como cosas muy concretas, decir cosas muy concretas que realmente puedan aportar, que permitan dimensionar, porque esto ya lo vivimos, ¿sí? O sea, esto ya lo vivimos. La pregunta es si nos preparamos o estuvimos perdiendo todo este tiempo y ahí te va, ¿no? Pues como ustedes bien saben, bueno, pues ya digo, es obvio, el lugar común decirlo, la semana pasada Trump volvió a ganar, ganó en Estados Unidos, no solamente como ellos en su modelo electoral como votan, sino además el voto popular, que era algo que no obtenían desde hace más de 20 años los republicanos, pero además de eso, obtuvo el Senado, el Congreso, y hay una discusión muy profunda, ¿no? La hora, digamos, de los machetes de los propios demócratas diciendo, bueno, ¿qué hicimos mal? Y está muy interesante ese debate que llevará a una reflexión muy profunda de ese país y de esos actores, porque pues obviamente estamos en un proceso democrático en el cual al final de cuentas, por el voto popular, gana este personaje y todo lo que representa, todo lo que representa. Y ahí es donde quiero poner el énfasis, Marta Olivia, porque obviamente Trump es la representación, es el gran líder, el actor que convoca, pero como lo sabemos muy bien y desde México lo podemos decir, es el proyecto, señores. Y en el proyecto hay una cosa muy difícil porque hay personajes realmente de un perfil muy, muy, muy duro, Marta Olivia, en el tema que me digas. Obviamente, esa es la elección de los estadounidenses y vamos para allá. Uno de los temas, si no es que el tema, en el sentido de que la economía fue uno de los primeros puntos focales en los que se colocó los republicanos para poder ganar, y lo hicieron muy bien porque hay la percepción en Estados Unidos de que la inflación, que efectivamente aumentó, y este es el costo de la pandemia, ¿no? Fue el costo de la pandemia que le tocó enfrentar a Biden y después lo que pudieron remontar a pasos acelerados hacia el final de este periodo que está concluyendo para él. Pero efectivamente, Estados Unidos, que es un país con mucha estabilidad económica en la parte que tiene que ver con la inflación, no tienen idea, o sea, no tienen idea, ¿no? Estaban como muy alarmados y hablaban de esta cosa de no tener dinero suficiente para llevar la comida a sus mesas. Bueno, estamos hablando de un país de altísimo consumo, además frívolo, ¿no? Que no tienen idea tampoco lo que es en realidad, pues estos márgenes en los cuales pues, la economía local tiene un impacto muy fuerte en la vida cotidiana de las personas, a la manera como lo estaban manejando públicamente, pues que a mí me parece que tiene mucho que ver, y otra vez es respetable su opinión y todo, pero pues con la manera como se han acostumbrado a vivir y a expresar su modo de vida estadounidense, que parte del consumo, el consumo frívolo, banal, excesivo, a costa de lo que sea y sobre lo que sea, incluyendo si te llevas el planeta. Entonces, dicho eso, esa es la elección estadounidense. El segundo punto, Marta Olivia, y ahí es donde entramos nosotros, es el tema de la migración. Porque el tema de la migración se volvió es el caballito de batalla de todos, ¿eh? No solamente de Trump, de todos. Pero Donald Trump logró cristalizarlo en el sentido de por qué podría hacerlo distinto él, por qué podría hacerlo distinto su grupo, y entre otras cosas, pues porque removió muchas de las cuestiones que están atrás del tema migratorio, como se ha logrado, digamos, presentar en la opinión pública, que es inseguridad, criminalidad, miedo, incomprensión, y una parte que tiene que ver también con esto ya, digamos, ya en el punto de todo este debate, de la amenaza para la cultura en todos los países, ¿no? Vamos a también ser sinceros. Esto ocurre más en Estados Unidos porque es el país de más alta inmigración del planeta. Hoy por hoy es la época de mayor presencia de personas no nacidas en ese territorio que habitan en Estados Unidos en toda su historia. 18% de la población estadounidense es no nacida en Estados Unidos, y vamos, esto alimenta su discurso. Y otra vez, esto es parte de con lo que conviven ellos. Muchas cosas no son ciertas, muchas cosas tienen que ver con que no reconocen el impacto económico que tiene esa migración y cómo han abusado de su modelo político de selectividad para poder hacerse de un tipo de migración que al final pues pueden explotar más en tanto la mantienen sin documentos. Pero
Eso que es muy fuerte, que tuvo un impacto electoral, lo tuvo. Lo tuvo, está en el aire y es una promesa de campaña para el primer día. Deportar a los inmigrantes sin documentos, dice Donald Trump. Él dice ilegales, pero nosotros nos vamos a abstener siempre en este país de decir migrantes ilegales porque tiene justo una construcción, digamos, muy sutil y muy, de repente, no comprendida para criminalizar de inmediato el proceso migratorio. Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si una de las promesas de Donald Trump es deportar a los migrantes que no tienen documentos en Estados Unidos, primer cosa, Biden falló. Porque Biden efectivamente en este tema podría haber, incluso lo que sí hizo Obama, con acciones ejecutivas, dar cierto tipo de alivios que podrían haber movido el escenario migratorio en ese país, que es, siempre con migración decimos lo que importa aquí es tiempo que se gana. Entonces, Biden no lo hizo. Al final, este año, hace 3, 4 meses, abrió la posibilidad por la vía de un programa que anunciaba que se iban a poder regularizar personas cuyas parejas, esposos o esposas, están casados con personas con ciudadanía, siendo ellos o ellas indocumentados, y esto podría haberle dado la regularidad digamos, de un documento para permanencia en Estados Unidos a, yo te podría decir, incluso un par de millones de personas. Pero no avanzó, se detuvo en la corte, siempre hay esta cosa de quién detuvo el asunto, pero también está la parte donde cuánta presión pudo haber puesto el Ejecutivo para esto, o siquiera decirlo, o siquiera echarle la bolita en su momento electoralmente hablando a los republicanos, pero también el costo político que podría haber significado para los demócratas, igual lo hubieran pagado como lo pagaron. Entonces, ahí es donde no podemos dejar de decir esto. Si se cumple la promesa, que más que promesa ya se vivió en el 2017, cuando Donald Trump ganó en el 2016, al entrar al gobierno, de las primeras cosas que firmó ese día que se presentó ya como presidente fue efectivamente órdenes muy fuertes y un modelo migratorio que siempre decimos, es que no hay diferencia entre republicanos y demócratas, y en muchas cosas estructuralmente no las hay. Estamos hablando de partidos de derecha, ¿no? Con cierto énfasis en una cosa, en la otra, allá ellos. El detalle es que sí hay diferencia, y en el caso de la migración hubo una diferencia importante en términos de lo que fueron medidas muy duras de separación de familias, de programas de contención migratoria también muy duros, que desmantelaron todo digamos, una parte de las cortes en asilo, para solicitar asilo en Estados Unidos, y esto acumuló el stock de personas que por esa vía están pretendiendo ir a Estados Unidos. Ahora, la parte de México, Marta Olivia, nosotros ya lo vivimos. Nosotros ya vivimos un retorno migratorio de entre 2 y 3 millones de personas que volvieron al país en esos años entre Obama, ¿sí? Y el mismo Trump. Y aquí es el detalle, y ahí es donde yo voy a poner todo el énfasis. México ya vivió una migración masiva en millones de personas que son primos, amigos, hermanos, vecinos, sobre todo en algunos lugares, sobre todo en Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco, en las fronteras norte, en Tijuana, por supuesto, Michoacán, en la Ciudad de México también, pero no con ese número que sea tan visible, ¿no? Y también tal vez porque no hay tanta esta cultura de la emigración como la hay en estos lugares donde mencioné. Pero de que se ha vivido, se ha vivido. Y el punto es, nos preparamos a partir de esa experiencia para enfrentar en este momento un retorno masivo, sea forzadamente o incluso porque las personas dijeran, ¿sabes qué? Vamos a hacer un esfuerzo y vámonos a México para no enfrentar este ambiente hostil, vamos a suponer. Y ahí es donde entra el problema, Marta Olivia, porque México y han pasado varios gobiernos, aquí ya no te voy a decir que si un gobierno o el otro, han pasado varios gobiernos que les ha tocado esta experiencia ya de la última década, un poquito más, en la cual al final de cuentas lo que hemos tenido es que el mexicano que retorna a su propio país enfrenta una serie de vicisitudes tan tremendas que lo ponen en una situación en la que en lugar de decir, bueno, ya me alivio de que me estén molestando en Estados Unidos, reempiezo mi vida o reconstruyo o veo qué puedo hacer, bueno, la realidad es que han enfrentado situaciones súper adversas, incluido digamos, la incomprensión pública y social
de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Se ha hablado, digo, de repente un reportaje u otro, pero no como una realidad contundente en nuestra historia. O sea, para hablar de migración y hablar de remesas, sí están en primera plana, pero para hablar de esta realidad no se colocan en términos de información para todos, pues para que también la gente pueda acompañar este proceso, ¿no? Y lo digo porque si somos conscientes y nos preparamos para un escenario, vamos a decir el peor, aun cuando yo confío plenamente en que va a haber negociaciones de mucho tipo, en muchos temas, que tenemos un excelente equipo, Juan Ramón de la Fuente, a Marcelo Ebrard, o sea, está bien, ¿no? Pero vamos a suponer que en el peor de los escenarios, ¿qué se necesita? Papeles. Nada de que los mexicanos no pueden acceder a sus documentos de identidad, Marta Olivia. Es increíble que no puedan tener acceso a sus actas de nacimiento. Y voy a decir, ahora sí que aprovechando el viaje, que las actas de nacimiento en este país pierdan vigencia es lo más absurdo que puede haber. Y le cuesta a la gente que en condiciones como esta, pues tiene un acta de nacimiento guardada hace mucho tiempo, guardada como oro, y de repente resulta que si tiene más de 3 meses ya no sirve. O sea, solo en la Ciudad de México se hizo un cambio sobre ese tema, pero créeme que todavía no aplica, ¿eh? Te siguen pidiendo esto de la vigencia como si uno pues, pudiera cambiar ahí la fecha de nacimiento, no sé. Es un tema que la autoridad debe tomarse, pero en serio, porque la gente padece mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que la gente tiene sus documentos, independientemente de lo doloroso que pueda ser una experiencia como el retorno forzado, porque no es que lo estén planeando, bueno, agiliza su inclusión en su sociedad, en su país de origen. Y en ese sentido, yo me iría incluso más lejos. Y no se van a atrever las autoridades, Marta Olivia, pero deberían de hacerlo, deberían de intentarlo. Incluso hacer un llamado a que los mexicanos que estuvieran en condiciones y lo desearan, regresaran al país. Que este es un país que los recibirá, que este es un país que es su país y que estamos dispuestos a compartir lo que tanto ellos han aportado a su vez al país. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy difícil, porque claro, todo el mundo dice, imagínate qué hago ahorita de golpe y porrazo con tantos millones más. Digo, no es, 6 millones de los 11 millones de personas sin documentos en Estados Unidos son mexicanos, Marta Olivia. No estamos hablando de cualquier cosa, pero también hay muchos perfiles y hay a lo mejor perfiles que les permitirán navegar en un escenario en que podrían acomodar su situación, pero el solo llamado y la sola actitud de decir, a ver, hay país, hay condiciones para recibirlos porque, pues no decimos en este país que donde cabe uno, caben dos, y por eso creo que cambiaría la retórica de estar siempre esperando nada más a ver qué van a decir de allá para ver si la gente se regresa. No quiere decir que con él, porque te digan vas a regresarte, pero creo que es como un cambio de narrativa. Y la otra cosa, y la última, Marta Olivia, que me parece que es muy importante, que sí tiene que haber condiciones en las cuales al retorno migratorio México se apalanque muy bien, porque lo que también hizo Donald Trump es que rompió los acuerdos a partir de los cuales se había avanzado muchísimo entre México y Estados Unidos para que cuando había deportaciones, antes de Trump, se hiciera a ciertas horas, por ciertos puertos, en ciertas condiciones, sobre todo cuando se trata de personas en condición de cierta vulnerabilidad por la edad, por el género, ¿no? No es lo mismo que te crucen en una zona medio desértica a las 1 de la mañana a que te reciba el consulado de tu país o el DIF en el caso de las personas que vienen con niños, ¿no? O sea, todo eso ya estaba estipulado y se rompió. Es muy importante que se restablezca plenamente para que el retorno por lo menos tenga condiciones y las personas llegan al aeropuerto o llegan a las centrales de autobuses cuando regresan y ahí son mafias y eso ya lo sabemos y tienen que tomar nota las autoridades, Marta Olivia, porque hay mafias esperándolos para extorsionarlos, para robarlos, para engañarlos con contubernio, incluidos los negocios a los alrededores, ¿eh? O sea, no estoy hablando de personas extranjeras que vienen a México y que padecen la violación a los derechos humanos. No. Ahorita no estoy hablando de estas personas extranjeras de las que tendremos que hablar después. Estoy hablando de los mexicanos retornando de manera, digamos, organizada, voluntaria, digamos, no sé si deseada, pero por lo menos que pudiera darse el caso, y las personas que podrían ser afectadas directamente, enredadas. Sí ocurrió de una manera muy dramática la situación que se vivió en el contexto de personas que
iban a trabajar y ya no regresaban y los niños ya no había ni quién ir por ellos a la escuela, ya ocurrió y eso la comunidad mexicana en Estados Unidos lo sabe muy bien, tú lo conoces muy bien siendo fronteriza, por eso no podemos salir con que, ay, es que no sabemos qué va a pasar. No, lo sabemos y se los digo día a día. Donald Trump no está jugando, pero tampoco nosotros tenemos por qué jugar su juego. Podemos prepararnos, Marta Olivia. Claro, porque estamos hablando que el republicano vuelve con más poder, menos contrapesos institucionales y muchas ganas de revancha por todos esos decretos que se hicieron durante su gobierno y que logró echar algunos abajo Joe Biden. Y ahí hay puntos importantes que acabas de mencionar y lo dicen nuestros seguidores. Por fin que alguien trata el tema de las actas. ¿Cómo detalles tan sencillos, no, solo con afanes recaudatorios en los gobiernos de los estados, siguen haciendo esto como si uno tuviera la capacidad de cambiarle, moverle la fecha, bajarle para que se vea menos? No sé, a mí se me hace hasta absurdo, Leti, se me hace tan absurdo esta situación. Ahora, además de haber aprendido la lección con Trump, además de que está Marcelo Ebrard, que ya sabe, además de que tenemos al embajador Juan Ramón de la Fuente, ¿cuáles son los puntos que, además el de las actas, esa es como la tramitología que deben tener? ¿De qué otra forma se puede preparar México para ante esta situación en forma concreta, más allá? Y a mí me preocupa cuando dices, sí, que regresen a México, pero sabemos que aquí la situación económicamente es muy complicada. Es que no es opción, Marta Olivia. O sea, no es como de que, bueno, es que aquí está muy complicado, entonces ojalá se puedan quedar. No, lo que quieren es quedarse. Quien vive en Estados Unidos y sobre todo porque la mayoría de fíjate que es algo muy interesante. En los últimos, te diría yo 10 o hasta 15 años, el stock migratorio en números no se ha movido en Estados Unidos, en esta parte de los indocumentados. Porque tiene que ver con muchas cosas que ahorita no me puedo meter, pero realmente te habla de que esa movilidad aparente, pues también es relativa para la economía y la dimensión de país que es Estados Unidos. Bueno, como yo hablaba de cosas muy concretas como son incluso el acto mismo de que las personas son retornadas, deportadas en el cruce fronterizo, a dónde llegan, quién las recibe, a qué horas llegan, todo eso, Marta Olivia, son cosas hiper concretas. Lo mismo que ir hoy mismo a revisar la autoridad mexicana, qué está ocurriendo en los aeropuertos, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero en los aeropuertos en general, porque las personas retornadas son ahora en el AIFA, ojo con eso. Pero también hay otro que es en las centrales de autobús, donde la verdad es que hay una cuestión como de identifican inmediatamente a alguien que viene de Estados Unidos y lo extorsionan, pero de una manera que también lo sepan los mexicanos en Estados Unidos, porque de repente dicen, bueno, ya, vámonos a México, ¿no? O porque te deportan, ya te haces a la idea. Llegan a su país y pues, o sea, es una desilusión tremenda, que lo primero que hagan es que alguien los vaya a extorsionar, entonces tienen que estar no solamente a las vivas, no confiarse, pero también la autoridad, digamos, te estoy hablando de 10 años de experiencia, por lo menos, esa es una. Pero la otra, todo lo hablaba yo del papeleo, sí hubo un avance muy importante y hay que celebrarlo. Se hizo un cambio y gracias a la comunidad retornada organizada en México, que durante años peleó, la facilidad para que se pudiera eliminar la apostilla, que es un documento que se pone para verificar las actas de nacimiento de hijos de mexicanos nacidos sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay más población mexicana. El 98% de nuestra comunidad que vive en el extranjero vive en Estados Unidos, aunque haya en otras partes también, ¿no? Pero el detalle es que se logró avanzar para que un trámite que permite obtener la doble nacionalidad, que es una cuestión que desde 1996 se aprobó en nuestro país, bueno, surte efecto, porque tienes a las personas que de facto pueden ser dobles nacionales, los hijos de mexicanos que nacieron ya en Estados Unidos, pero resulta que el trámite se vuelve una cuestión así, un laberinto imposible. Este tema permitió que se avance porque se aprobó, pero todavía no, volvemos a lo de siempre, Marta Olivia, todavía no se estipula claramente y de repente llegas con algo ya aprobado, con el juez, con la autoridad que tiene que ver el documento, aprobar,
y ponerle ciudadano mexicano a ese niño que tiene doble nacionalidad, niño, niña o adolescente, lo que sea, Claro. y resulta que no lo reconoce. Entonces, hay cosas de ese tipo que sí son propias de la comunidad mexicana que tiene esta experiencia digamos, de movilidad entre países. Y la otra es que si la economía de México, vamos a decirlo, tenemos un dilema muy fuerte por dos lados. Una, resiste la llegada, no es opción, no es pregunta. O sea, no es pregunta, es una. Más bien, ¿cómo le vamos a hacer? Y la otra es México, y este es otro capítulo que podemos hablarlo algún día, pero lo dejo colocado. México no puede, yo no creo que tenga esa dependencia como que se maneja tanto de las remesas, de la manera como se maneja. Digo, es a la par de muchos otros procesos productivos que el país tiene, pero es importante y se pone excesivo énfasis en el tema de las remesas cuando la experiencia migratoria pasa por un sinnúmero de cosas y por tanto, si hay tal nivel de dependencia, México tiene que resolver y cambiar no solo la retórica, sino la dependencia y, en todo caso, permitir y facilitar a las personas que cuando retornen, pues facilitar su incorporación, como tanto lo discutimos con temas de migración y no sé qué, pero con mucha claridad en términos, mira, te pongo un ejemplo, rentar en la Ciudad de México. Si tú no tienes 200 documentos, ¿no? Y además conoces o sea, hay muchas cosas y no les aceptan de repente la matrícula consular, que es un documento que los mexicanos, 11 millones de mexicanos tienen la matrícula consular y no se las aceptan porque no tienen la INE y van por la INE y no se las aceptan porque no tienen el acta. Y el acta ya perdió vigencia porque nada más 3 meses. Es una pesadilla la que han enfrentado nuestros paisanos al retornar a su propio lugar, donde se vuelven indocumentados a su vez. No podemos seguir con esa injusticia y crueldad, Marta Olivia. No, revictimizando después de todo lo que han pasado y todo lo esto. Vamos a seguir con este tema. Leti Calderón, muy agradecida por estar en este espacio de las 9 hoy. No, hombre, te agradezco muchísimo, mucha suerte y felicidades a Julio Astillero, sí, que ayer tuve la oportunidad de le di su abrazo, así que me da muchísimo gusto. Sí, te envidiamos ahí porque estamos un poquito más lejos, pero qué bueno que estuviste disfrutando ahí de este premio, merecido premio para nuestro director general. Gracias, Leti. Felicidades, hasta luego. Hasta luego.